Suscríbete a Venganza Perfecta para más historias. Ahora, comencemos con esta. Capítulo 1. La vida tranquila. Las manos de Eric Barajas estaban firmes mientras volteaba hot cakes en la plancha, una habilidad que no tenía nada que ver con sus 22 años en la agencia y todo que ver con ser padre soltero. La cocina de su modesta casa en un fraccionamiento tranquilo de Querétaro olía a mantequilla y vainilla. Muy lejos de las húmedas salas de interrogatorio en sitios negros a través de 3 continentes. «Papá, ¿estás haciendo eso otra vez?», llamó su hija Sara desde la mesa del comedor, sin levantar la vista de su libro de historia. Mercedes Barajas. Sara, para todos los que importaban, tenía 15 años, era muy astuta y poseía una inquietante habilidad para leer a las personas que Eric reconocía como propia. «¿Qué cosa?», preguntó Eric, deslizando 2 hot cakes perfectos en un plato. «Esa cosa en la que estás pensando en el pasado, pero finges que no». Eric sonrió a su pesar. 3 años desde que se retiró de la agencia, 2 años desde que Katia se fue, y Sara todavía podía ver a través de él como si fuera de cristal. Llevó su desayuno a la mesa y se sentó frente a ella, estudiando a su hija. Tenía sus ojos oscuros y facciones afiladas, pero el cabello castaño rojizo y la barbilla delicada de su madre. La combinación la hacía llamativa, y Eric ya había asustado a 2 chicos en su preparatoria con nada más que una mirada significativa. «Tu mamá llamó ayer», dijo Eric con cuidado. «Quiere que vayas a cenar el viernes por la noche». La mandíbula de Sara se tensó casi imperceptiblemente. «¿Con él? ¿Lorenzo estará allí?» «Sí». Paso volvió a su libro de texto, su tono dejando claro que el tema estaba cerrado. Eric tomó un sorbo de café y no insistió. Katia Barajas, ahora Katia Cruz, después de un rápido nuevo matrimonio que todavía hacía que el estómago de Eric se revolviera, había estado trayendo a Lorenzo Yáñez por 8 meses ya. El hombre tenía 42 años, era dueño de una exitosa cadena de talleres de carrocería en 3 estados y tenía una sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos. Eric había realizado una verificación de antecedentes no oficial una semana después de conocerlo. Historial limpio, buen crédito en el buró, sin banderas rojas obvias, pero algo en Lorenzo hacía que los instintos de Eric, instintos perfeccionados en los rincones más oscuros del mundo, se erizaran con advertencia. «¿Cómo va la escuela?», preguntó Eric, cambiando de tema. «Bien. El señor Herrera quiere hablar contigo sobre mi solicitud al TEC de Monterrey». Néstor Herrera no era solo el consejero estudiantil de Sara. También era el antiguo controlador de Eric en la agencia. El hombre que lo había reclutado a los 23 y lo había retirado a los 45 con una pensión, una mención enterrada en archivos clasificados y un apretón de manos que decía: «Olvida todo lo que sabes». Néstor había hecho la transición a la vida civil más suavemente que Eric, cambiando las operaciones de campo por ayudar a adolescentes a navegar las solicitudes universitarias. «Pasaré esta semana», prometió Eric. El timbre sonó. Los ojos de Eric se dirigieron al reloj. 7:23 de la mañana. Demasiado temprano para vendedores. Día equivocado para el correo. Su cuerpo se tensó por reflejo, y notó que Sara lo notó. «Probablemente es la señora Fernández», dijo Sara. Mencionó que traería algo de guisado. Valeria Fernández, de la casa de al lado, era una viuda que decidió que Eric necesitaba alimentación y Sara necesitaba cuidados maternos, aunque ambos Barajas resistían cortésmente sus esfuerzos. Eric se levantó y se dirigió a la puerta, su mente catalogando automáticamente la distribución de su casa, las posiciones de cada arma potencial, las salidas, viejos hábitos. A través de la mirilla, vio a Lorenzo Yáñez de pie en su porche con un traje caro, cambiando su peso de un pie a otro como un boxeador antes de una campana. Eric abrió la puerta a medias. «Lorenzo». «Eric». La sonrisa de Lorenzo era amplia y artificial. «Espero no estar interrumpiendo el desayuno». «Estaba en el vecindario, tengo una nueva tienda abriendo en Juriquilla. Pensé en pasar». «¿Sara se está preparando para la escuela?» «De hecho, quiero hablar contigo». La voz de Lorenzo bajó, tomó un filo. «Sobre Katia. Y sobre límites». La expresión de Eric no cambió, pero sintió esa vieja y familiar frialdad filtrarse en su pecho. La misma sensación que tenía cuando un sujeto en una silla comenzaba a mentir. Este no es el momento ni el lugar. ¿Cuándo lo es? Lorenzo se acercó más, y Eric pudo oler colonia cara mezclada con algo más.
Agresión, testosterona, las feromonas de un hombre tratando de establecer dominio. Sigues llenando la cabeza de Sara con veneno sobre mí. Katia está preocupada. Sara toma sus propias decisiones. Tiene 15 años. Ella no sabe lo que es bueno para ella. La sonrisa de Lorenzo finalmente cayó. Tuviste tu oportunidad con Katia, viejo. La arruinaste. Ella es mía ahora. Y esa chica ahí dentro asintió hacia la casa, ella necesita aceptar que su madre ha seguido adelante. Eric sintió sus manos relajarse, su respiración ralentizarse. Era lo opuesto a la ira. Era la calma fría y metódica que lo había convertido en uno de los interrogadores más efectivos de la agencia. Cuando otros operadores perdían los estribos, Eric encontraba su centro. ¿Hemos terminado aquí?, preguntó Eric en voz baja. Algo en su tono hizo que Lorenzo dudara solo por un segundo. Luego regresó la bravuconería del hombre más joven. Terminamos cuando yo diga que terminamos. ¿Necesitas? Papá. Sara apareció detrás de Eric, con la mochila colgada de un hombro. ¿Está todo bien? La cara de Lorenzo se transformó instantáneamente. La máscara amenazante fue reemplazada por esa sonrisa practicada. Hola Sara, solo charlando con tu viejo. A tu mamá y a mí nos encantaría tenerte en casa el viernes. Ella hará esa pasta que te gusta. Estoy ocupada el viernes, dijo Sara rotundamente. ¿Sara, todos los viernes? ¿Para siempre? Ella se volvió hacia Eric. ¿Listo? Eric asintió y salió, obligando a Lorenzo a retroceder. Cerró la puerta con llave y guió a Sara hacia su camioneta, una Ford Lobo de 10 años que arrancaba cada vez y no llamaba la atención. ¿Qué quería?, preguntó Sara una vez que estuvieron dentro. Establecer territorio, dijo Eric, encendiendo el motor. Es un __. Lenguaje. Es un imbécil, corrigió ella. Y Eric no pudo evitar sonreír. Mamá realmente eligió a un ganador esta vez. Eric navegó por las tranquilas calles del fraccionamiento hacia la preparatoria de Sara. Tu madre está tratando de ser feliz. ¿Lo está? Porque parece bastante miserable cada vez que la veo. ¿Y ese tipo? Sara se apagó, mirando por la ventana. Hay algo mal con él, papá. ¿Cómo, realmente mal? ¿Qué quieres decir? No lo sé. Solo un presentimiento. La forma en que mira a las personas cuando cree que no están mirando. La forma en que habla de dinero, de que la gente le debe cosas. Se volvió para mirar a Eric. Tú también lo sientes. Puedo notarlo. Eric entró en el estacionamiento de la escuela y puso la camioneta en park. Miró a su hija, viendo no a la niña que había sido, sino a la mujer en la que se estaba convirtiendo. Perceptiva, valiente, inquebrantable. Lo siento. Pero los sentimientos no son hechos. Si pasa algo, si alguna vez te sientes incómoda, llámame. Lo sé. Se inclinó y besó su mejilla. Te quiero, papá. Yo también te quiero, pequeña. La vio caminar hacia la escuela, con la espalda recta y segura, y sintió esa punzada familiar de orgullo mezclado con miedo. El mundo estaba lleno de hombres como Lorenzo Yáñez, depredadores que se escondían detrás de sonrisas y éxito. Eric había pasado 2 décadas aprendiendo cómo romper a tales hombres, cómo meterse en sus cabezas y sacar sus secretos y sus pecados. Pero eso había terminado ahora. Solo era un padre tratando de criar a su hija, ¿verdad? Al menos eso es lo que se decía a sí mismo. Capítulo 2. Fracturas. La llamada llegó 3 semanas después a las 2:17 de la madrugada. Eric estaba despierto al instante, con el teléfono en la mano antes del segundo timbre. Su mente catalogaba niveles de amenaza incluso antes de ver el identificador de llamadas. El número de Katia brillaba en la pantalla. ¿Qué pasa? Sin cortesías. Las llamadas a mitad de la noche significaban crisis. Eric, necesito que hables con Sara. La voz de Katia estaba tensa, estresada. Se niega a intentarlo siquiera con Lorenzo. No quiere venir. Apenas me habla, y esta noche en la cena. ¿Por qué me llamas a las 2 de la mañana por una cena? Porque Lorenzo está cansado de que le falten el respeto.
Ha hecho todo lo posible para conectar con ella y ella lo trata como si fuera. ¿A las 2 de la mañana? Katia. Eric se sentó, completamente alerta ahora. ¿Qué pasó? ¿Dónde está Sara? Ella está aquí. A salvo. Está durmiendo en la habitación de invitados. Una pausa. Tuvimos una pelea. Una mala. Eric ya estaba fuera de la cama, poniéndose los vaqueros. ¿Qué tipo de pelea? Lorenzo trató de... Estaba poniendo límites. Sobre la hora de llegada. Sobre el respeto en su casa. Nuestra casa. Sara dijo algunas cosas. Él respondió y la cosa escaló. ¿La tocó? No. Jesús, Eric. No. Solo alzó la voz y ella te llamó y tú apareciste como una especie de... Yo no aparecí en ningún lado. Estoy en casa. ¿Tú qué? La confusión se filtró en la voz de Katia. Pero Sara dijo que te iba a llamar. Y Lorenzo pensó. Ponla al teléfono. Está dormida. Katia, pon a mi hija al teléfono. Ahora. Escuchó una conversación susurrada, pasos, una puerta abriéndose. Luego la voz de Sara, cuidadosamente controlada pero con un trasfondo que Eric reconoció como miedo. Hola, papá. ¿Qué pasó? Lorenzo se enojó porque no lo llamaba por su nombre de pila. ¿Quieres que deje de decir el marido de mamá y empiece a decir Lorenzo como si fuéramos cuates o algo así? Estaba hablando en voz baja, probablemente no queriendo ser escuchada. Empezó a gritar sobre el respeto, sobre cómo él paga las cosas, cómo necesito aceptar la realidad. Mamá trató de calmarlo, pero él solo se puso más ruidoso. Luego se me puso en la cara y me dijo que era una niña mimada que necesitaba aprender su lugar. La mano de Eric se apretó en el teléfono. ¿Te amenazó? No exactamente. Pero papá, la forma en que me miró. Era como si quisiera hacerlo. Como si lo estuviera pensando. Voy a buscarte. Son las 2 de la madrugada, mamá se va a asustar. Estoy bien. Estoy encerrada en la habitación de invitados. Solo quería que supieras lo que pasó. Eric se obligó a respirar lentamente. A pensar tácticamente. Ir allí en medio de la noche escalaría la situación, lo haría parecer inestable, le daría munición a Lorenzo. Mantén esa puerta cerrada con llave. Tu teléfono se queda encendido. Si pasa algo, llamas al 911 primero, a mí en segundo lugar. ¿Entendido? Entendido. Estaré allí a las 7 para recogerte. Dile a tu madre que te vas. Escuchó el exhalo de alivio de Sara. Está bien. Gracias, papá. Pon a tu madre de nuevo. Eric. La voz de Katia estaba a la defensiva ahora. 7 de la mañana recojo a Sara. Este arreglo no está funcionando. Ella necesita aprender a adaptarse. Somos una familia ahora. Y ustedes son una familia. Sara y yo somos una familia. Esas son dos cosas separadas. Esa es exactamente la actitud que está causando problemas. La estás envenenando contra Lorenzo, contra mí tratando de tener una vida. ¿Sabías que se le puso en la cara? ¿Sabías que la asustó? Estaba frustrado. ¿Sabes lo terca que puede ser? ¿Cuánto se parece a? Katia se detuvo. Como yo terminó Eric. Eso es lo que ibas a decir. No lo quise decir así. Sí, lo hiciste. ¿Y sabes qué? Lo tomaré como un cumplido. Porque le enseñé a confiar en sus instintos, a defenderse, a no aceptar abuso de nadie. Incluso del marido de su madre. No es abuso esperar un respeto básico. Es abuso cuando un hombre adulto se le pone en la cara a una chica adolescente y la intimida porque no quiere jugar a la familia feliz. El silencio se extendió entre ellos, lleno de 2 años de resentimiento y recriminación. Eric recordaba cuando Katia había sido su ancla, la persona que lo sacaba de la oscuridad de su trabajo. Pero en algún momento de los últimos años de su carrera, ella dejó de poder manejar lo que él era, lo que había hecho. Los despliegues clasificados que significaban semanas sin contacto.
Las noches que despertaba jadeando, recordando caras y gritos. La forma en que a veces la miraba con ojos que habían visto demasiado de lo peor de la humanidad. Ella se fue el día después de su fiesta de retiro. Le dijo que había esperado hasta que él estuviera a salvo para irse, que no podía hacerlo más. 6 meses después, Lorenzo Yáñez estaba publicando fotos de pareja en las redes sociales, con su brazo alrededor de Katia en restaurantes que Eric no podía permitirse con su pensión. 7 de la mañana, repitió Eric. Ten la lista. Terminó la llamada y se sentó en la oscuridad de su dormitorio, su mente trabajando a través de escenarios. Lorenzo Yáñez, 42 años, nunca casado, sin hijos, construyó un negocio desde cero en 15 años. En papel, una historia de éxito. Pero Eric no había sobrevivido 2 décadas en los peores lugares del mundo confiando en el papel. En su escritorio, abrió su laptop y comenzó a indagar más profundamente. Lorenzo Yáñez había crecido en Guadalajara, hijo de un mecánico que murió cuando Lorenzo tenía 19 años. Su madre estaba en un asilo de ancianos en Zapopan, Alzheimer. Sin hermanos. Su primer taller de carrocería abrió cuando tenía 27 años, respaldado por un préstamo de una SADCB que la verificación inicial de Eric no había rastreado. En 3 años, tenía 2 talleres más. En 10, tenía 15 a través de Querétaro, Guanajuato y San Luis Potosí. El patrón de crecimiento era inusual. La mayoría de los negocios que se expandían tan rápido tenían financiación externa, capital de riesgo, inversores ángeles, dinero familiar. Las finanzas públicamente disponibles de Lorenzo mostraban préstamos bancarios y ganancias reinvertidas, pero las matemáticas no cuadraban del todo. Eric había interrogado a suficientes lavadores de dinero y estafadores para reconocer cuando la riqueza de alguien no coincidía con su rastro de papel. Pasó las siguientes 4 horas profundizando, usando credenciales de acceso que técnicamente no debería tener todavía, pero que nadie había pensado en revocar. Para las 6 de la mañana, tenía una imagen que hizo que su mandíbula se apretara. Los talleres de carrocería de Lorenzo Yáñez eran negocios legítimos, pero 3 de ellos, uno en León, uno en Irapuato, uno en Celaya, habían sido investigados por fraude de seguros. No se presentaron cargos, pero las investigaciones habían generado papeleo. Coches declarados pérdida total que en realidad eran reparables, costos de reparación inflados, sobornos a ajustadores de seguros, el tipo de esquema que hacía buen dinero si estabas dispuesto a cruzar líneas éticas. Pero había más. Lorenzo había sido interrogado como testigo en 2 casos que involucraban vehículos robados. Ambas veces los coches habían pasado por sus talleres justo antes de ser revendidos con títulos limpios. De nuevo, sin cargos. Lorenzo había cooperado plenamente, jugó al empresario inocente victimizado por empleados criminales. Demasiadas coincidencias. Demasiadas investigaciones que no iban a ninguna parte. Eric se recostó, pensando. Un hombre que caminaba en la línea entre lo legal y lo ilegal, que había construido el éxito sobre cimientos cuestionables, que era bueno hablando para salir de problemas. Y ahora ese hombre estaba en la vida de su hija, gritándole, intimidándola. Su teléfono vibró. Un mensaje de WhatsApp de Sara. Mamá está enloqueciendo. Dice que estás exagerando. Lorenzo está actuando todo herido e incomprendido. Es asqueroso. No puedo esperar para salir de aquí. Eric respondió, 20 minutos. Quédate en tu habitación. Se vistió con cuidado. Vaqueros, una camiseta sencilla, una chaqueta ligera para ocultar la Glock 19 que deslizó en su cintura. No esperaba problemas, pero 22 años le habían enseñado que los problemas rara vez se anunciaban. El viaje a la casa de Katia, a la casa de Lorenzo ahora, técnicamente tomó 15 minutos a través de tranquilas calles matutinas. Era una mansión en un nuevo desarrollo exclusivo. Todo fachadas de cantera y garajes para 3 coches. El tipo de lugar que gritaba dinero nuevo. El BMW negro de Lorenzo estaba en el camino de entrada junto al Lexus blanco de Katia. Otra actualización reciente del sensato Honda que conducía cuando estaba casada con Eric. Llamó con los nudillos en lugar de tocar el timbre. Sara abrió la puerta inmediatamente, con la mochila ya puesta, el alivio evidente en sus ojos. Hola, papá. ¿Lista? Muy lista. Sara, espera. Katia apareció detrás de ella, luciendo agotada en una bata de seda,
su cabello todavía castaño rojizo y hermoso a los 43, recogido en una cola de caballo desordenada. Eric, entra. Hablemos de esto como adultos. Nada de qué hablar. Sara vuelve a casa. Esto es sobre Lorenzo, ¿no? Nunca le has dado una oportunidad justa. Me has estado socavando desde el primer día. Buenos días, Eric. Lorenzo apareció en lo alto de las escaleras usando pantalones deportivos y una camiseta ajustada que mostraba su físico de gimnasio. Su sonrisa era afilada. No esperaba a la caballería al amanecer. Eric lo miró con una mirada plana y vacía que había perfeccionado en las salas de interrogatorio. Mi hija llamó. Yo vine. Así es como funciona. Tu hija es dramática. Lorenzo descendió las escaleras con deliberada despreocupación. Tiene 15 años. Todo es una crisis. Interesante perspectiva de alguien que se le puso en la cara y la intimidó. Hablé con firmeza. Hay una diferencia. Tal vez si hubieras hecho más de eso, ella tendría mejores modales. La temperatura del aire pareció bajar. Sara se acercó más a Eric, y Katia puso una mano en el brazo de Lorenzo. Lorenzo, por favor. No, nena. Él necesita escuchar esto. Lorenzo se la quitó de encima, con los ojos fijos en Eric. Tuviste tu oportunidad de ser esposo y padre. Fracasaste en ambos. Tu esposa te dejó porque eres una reliquia fría y emocionalmente no disponible que no puede funcionar en el mundo real. Tu hija va a aprender que no eres ningún héroe. Solo eres un burócrata del gobierno acabado con una pensión en pesos y sin futuro. Eric sintió a Sara tensarse a su lado. Cuando habló, su voz era apenas un susurro. Nos vamos ahora. Sara, a la camioneta. ¿Eso es todo? Lorenzo se rió. ¿Es todo lo que tienes? Te insulto en tu cara y simplemente te escabulles. No es de extrañar que Katia haya mejorado. Eric se volvió para mirar a Lorenzo completamente por primera vez. No necesito defenderme ante ti. No necesito explicarme ante ti. No necesito reconocerte en absoluto. No eres nada para mí. Un inconveniente temporal en la vida de mi hija. En 5 años, ella estará en la universidad y tú serás un mal recuerdo del que se ríe con su terapeuta. La cara de Lorenzo se enrojeció. Lárgate de mi casa. Con gusto. ¿Sí? Se giraron para irse. La mano de Eric estaba en el pomo de la puerta cuando Lorenzo habló de nuevo, su voz goteando desprecio. ¿Sabes lo que Katia me contó sobre tu tiempo en la agencia? Lorenzo dio un paso más cerca. Que eras solo un secretario glorificado. Papeleo y reuniones informativas. Ella dijo que has construido esta mística, este acto de tipo duro, pero que eras básicamente un burócrata jugando a disfrazarse. Que lo más cerca que estuviste de la acción fue un corte con papel. Eric se detuvo, giró la cabeza ligeramente, sin mirar a Lorenzo, pero sin avanzar tampoco. Lorenzo, detente, susurró Katia. No sé qué. Que no sé. ¿Que ha estado alimentando a todos con mentiras sobre ser una especie de tipo rudo? Por favor. Míralo. Es solo un anciano con delirios de grandeza. Eric sintió algo frío y familiar asentarse en sus huesos. Era la sensación que tenía cuando un sujeto se rompía. Cuando revelaban todo y entendían demasiado tarde que habían calculado mal todo. Se volvió para mirar a Lorenzo Yáñez. Katia tiene razón. No sabes. Y deberías rezar para que siga así. ¿Es eso una amenaza? No. Solo un hecho. Eric guió a Sara fuera de la puerta. Al llegar a su camioneta, escuchó a Lorenzo gritar tras ellos. Eres patético, Barajas. Ambos lo son. En la camioneta, Sara se abrochó el cinturón de seguridad con manos temblorosas. Lo odio. Realmente lo odio. Lo sé. Mamá es una idiota por estar con él. Tu madre está tratando de encontrar la felicidad. No podemos culparla por eso. Incluso cuando elige a un psicópata. Lenguaje. Eric encendió el motor, su mente ya trabajando a través de implicaciones y posibilidades.
Lorenzo Yáñez no era solo un __. Era algo peor. Un depredador que había sentido debilidad y ahora estaba dando vueltas. Los insultos, las provocaciones, la forma en que trató de dominar a Eric en su propia casa, estos no eran actos aleatorios. Eran pruebas, sondeos. Papá, la voz de Sara era pequeña. ¿Es peligroso? Eric pensó en el fraude de seguros, los coches robados, las investigaciones que no iban a ninguna parte. Pensó en la agresión de Lorenzo, su necesidad de dominar, su voluntad de intimidar a una adolescente para establecer poder. Aún no lo sé, dijo Eric honestamente. Pero voy a averiguarlo. Capítulo 3, cerraduras rotas. La llamada de Néstor Herrera llegó 2 días después. Eric estaba en su garaje organizando herramientas que rara vez usaba cuando el número de su antiguo controlador parpadeó en su teléfono. Barajas, ¿qué tan retirado estás estos días? Completamente. ¿Por qué? Porque acabo de recibir una consulta muy interesante a través de canales secundarios. Alguien ha estado indagando en tu registro clasificado, o intentándolo. Golpearon el primer cortafuegos y fueron marcados. Eric se enderezó, con toda su atención comprometida. ¿Quién? Aún no lo sé, pero se originó en un servicio comercial de verificación de antecedentes. Del tipo que usan los paranoicos ricos cuando quieren investigar a alguien. Quienquiera que haya puesto la solicitud sabe lo suficiente sobre ti para hacer las preguntas correctas, pero no lo suficiente para saber que esas preguntas no pueden ser respondidas. Lorenzo Yáñez, el novio. Néstor había escuchado todo sobre la situación doméstica de Eric durante un café la semana anterior. Está provocando al oso. Está tratando de probar que soy un nadie. Que estaba exagerando mi carrera para parecer importante. Bueno, está a punto de aprender lo contrario. La marca generará una visita de gente muy seria haciendo preguntas muy serias. ¿Quieres que interfiera? Eric lo pensó. Que Lorenzo recibiera la visita de agentes federales podría ser útil. No, déjalo correr. Pero Néstor, hazme un favor. Investiga a Lorenzo Yáñez. Investigación profunda. Todo lo que puedas encontrar sin activar ningún cable oficial. ¿Crees que está sucio? Creo que es algo. Simplemente no sé qué todavía. Te llamaré en 48 horas. Eric volvió a entrar en la casa, su mente agitada. Que Lorenzo lo investigara era una escalada. Significaba que el hombre no era solo un novio __, estaba tratando activamente de reunir ventaja, de encontrar debilidades. Ese nivel de paranoia sugería a alguien con secretos, alguien acostumbrado a defender su territorio a través de la información. Estaba cocinando la cena: pastel de carne, puré de papas, los favoritos de Sara cuando su teléfono sonó de nuevo. Katia. ¿Histérica? Eric. Oh Dios, Eric. Lorenzo está en tu casa. Todo se detuvo. ¿Qué? Fue allí para hablar contigo. Para tratar de suavizar las cosas si no estabas en casa, pero la puerta estaba abierta y Eric ya se estaba moviendo. Teléfono sujeto a su oreja, agarrando sus llaves. ¿Dónde está Sara? Ella está allí. Llegó a casa de la escuela y Lorenzo está allí. Y Eric, él está realmente enojado. No recordaba haber subido a la Lobo. No recordaba el viaje. Todo su ser se centró en un único propósito: proteger a Sara. Sus manos estaban firmes en el volante, su respiración controlada, pero por dentro algo primario y terrible estaba despertando. Nunca le había dicho a Katia la verdad sobre su trabajo. Le había dejado creer la mentira de que sí, había exagerado su importancia, que había sido un analista glorificado con trabajo de campo ocasional. Era más fácil que explicar que durante 22 años, él había sido un hombre al que llamaban cuando necesitaban a alguien roto sin ser tocado. Cuando necesitaban meterse en el alma de otro humano y sacar secretos que podrían salvar o acabar vidas. Lo llamaban el cirujano debido a su precisión. Porque nunca dejaba marcas. Porque sus sujetos hablaban, eventualmente, inevitablemente, completamente. Y ahora Lorenzo Yáñez, estafador de poca monta, aspirante a tipo duro, intimidador de adolescentes, había entrado en la casa de Eric Barajas sin invitación. La calle de Eric parecía tranquila. Sin policía,
sin ambulancias. Su casa parecía intacta desde el exterior. Estacionó junto a la acera y se acercó con cuidado, notando inmediatamente que su puerta principal estaba, de hecho, sin llave. El marco de la puerta ligeramente astillado donde había sido forzado. Sacó su Glock y entró silenciosamente. Su sala de estar estaba intacta, la cocina vacía. Luego escuchó voces desde la parte trasera de la casa. El pasillo que conducía a los dormitorios. La voz de Lorenzo, fuerte y agresiva. Patético viejo piensa que puede intimidarme. No tiene idea con quién se está __. Necesitas irte. La voz de Sara tratando de sonar valiente pero temblando. Mi papá va a llegar a casa pronto. ¿Y bien? Deja que venga. Estoy cansado de su __. Cansado de que tú actúes como si yo fuera una especie de villano cuando todo lo que quiero es que tu madre sea feliz. Eric se movió por el pasillo, silencioso como una sombra. A través de la puerta abierta del dormitorio de Sara, vio a Lorenzo de pie en el centro de la habitación, de espaldas a la puerta. Sara estaba presionada contra su escritorio, teléfono en mano. Sus ojos se dirigieron a la puerta y vieron a Eric. El alivio inundó su rostro. Lorenzo lo notó. Se giró, y por un momento vio a Eric de pie allí, con la Glock baja y lista. Oh, ¿vas a dispararme? Lorenzo se rió, pero había un filo maníaco en ello. ¿Por qué? ¿Estar de pie en tu casa teniendo una conversación? Entraste por la fuerza en mi casa. La puerta estaba abierta. Llamé. Nadie respondió. Estaba preocupado. Y estás mintiendo. La voz de Eric era plana. De hecho, la puerta estaba cerrada con llave. La forzaste. Hay una astilla en tu zapato derecho. Lorenzo miró hacia abajo involuntariamente, vio la evidencia. Cuando volvió a mirar hacia arriba, su expresión había cambiado. Algo más feo bajo la superficie. ¿So qué? ¿Vas a dispararle a un hombre desarmado frente a tu hija? Eso irá bien en la audiencia de custodia. No hay audiencia de custodia. Sara tiene 2 de enero de 2016 meses. Lo suficientemente mayor para elegir. Y ella ha elegido. Veremos sobre eso. Lorenzo sacó algo del bolsillo de su saco. Una navaja plegable. Hoja de 4 pulgadas. El tipo que podrías comprar en cualquier ferretería. ¿Sabes qué? Estoy cansado de jugar limpio. Cansado de fingir que te respeto. Toda tu vida es __, Barajas. Tu carrera, tu acto de tipo duro, todo. No eres nada. ¿Y sabes qué es gracioso? Katia también lo sabe. Ella se ríe de ti. De cómo finges ser algo que no eres. Baja el cuchillo, Lorenzo. ¿O qué? Lorenzo estaba escalando ahora, alimentándose de su propia adrenalina. Me dispararás. No tienes los huevos. Solo eres un patético viejo viviendo en el pasado. Se movió hacia Sara. El arma de Eric se levantó. Alto. Lorenzo se rió de nuevo, ese filo maníaco creciendo. Tu papi es un patético viejo, le dijo a Sara, dando otro paso. Eso es todo lo que es, todo lo que siempre será. Sara miró a Lorenzo, luego a su padre. Algo pasó entre ellos. Comprensión, confianza, permiso. Ella sonrió, y fue la sonrisa de Eric, fría y conocedora. Papi, dijo ella en voz baja. Muéstrale quién eres realmente. Lorenzo dejó de reír cuando vio lo que estaba en la otra mano de Eric. Una jeringa, un pequeño frasco, los artículos que había recuperado de su cajón de la mesita de noche mientras Lorenzo había estado despotricando, su memoria muscular entrenada por la agencia guiándolo a través del movimiento. ¿Qué __, es eso? La voz de Lorenzo vaciló. Midazolam, dijo Eric con calma, avanzando. Sedante, de acción rápida, usado en hospitales para procedimientos menores. Lo guardo para emergencias. Estás __, loco. Lorenzo se lanzó con el cuchillo. Un corte salvaje y sin entrenamiento. Eric lo esquivó sin esfuerzo, atrapó la muñeca de Lorenzo,
torció hasta que el cuchillo cayó al suelo con estrépito. En el mismo movimiento, tenía a Lorenzo en una llave de control. El brazo del hombre torcido detrás de su espalda, la jeringa en su cuello. Sara, dijo Eric en voz baja, ve a la casa de al lado, a casa de la señora Fernández. Llama al 911. Diles que ha habido una invasión de hogar. Quédate allí hasta que llegue la policía. Papá. Ahora. Ella corrió. Lorenzo luchó, maldiciendo, amenazando. Eric lo sostuvo con un esfuerzo mínimo. Su mente calculando dosis, tiempo, legalidad. Este era el borde. Podía inyectar a Lorenzo, dormirlo, esperar a la policía. Defensa propia, invasión de hogar, protegiendo a su hija. O podía hacer lo que su entrenamiento le gritaba que hiciera. Lo que 22 años de tratar con hombres peores que Lorenzo Yáñez le habían enseñado. Podía llevar a este hombre a un lugar donde vivían las mentiras, donde los secretos se escondían, donde la verdad salía en gritos o susurros. Cometiste un error, dijo Eric suavemente al oído de Lorenzo. Entraste en mi casa. Amenazaste a mi hija. Y ahora te voy a mostrar exactamente lo que soy. __T. Te demandaré. Presentaré cargos. Yo. La aguja entró en el cuello de Lorenzo. El émbolo se presionó. El midazolam inundó el sistema de Lorenzo. ¿Qué hiciste? ¿Qué ___ hiciste? Las piernas de Lorenzo se doblaron. Eric lo guió hasta el suelo, revisó su pulso y respiración. Estable, inconsciente, pero seguro. Entonces Eric comenzó a trabajar. Para cuando llegó la policía 10 minutos después, Lorenzo Yáñez estaba atado con cinta adhesiva a una silla en el garaje de Eric, todavía inconsciente. Su cuchillo embolsado como evidencia en la barra de la cocina. La declaración de Eric fue clara, precisa, respaldada por evidencia física y el testimonio de Sara. Lorenzo había entrado, los amenazó con un arma. Eric había defendido su casa y a su hija. La puerta forzada, el cuchillo, la presencia de Lorenzo sin invitación, todo apuntaba a un crimen. Pero Lorenzo no fue arrestado. Su abogado llegó en una hora. Un operador hábil llamado Maximiliano Alarcón, que se especializaba en hacer desaparecer problemas. Las historias cambiaron. Lorenzo alegó malentendido, dijo que había sido invitado, que la puerta había estado abierta, que Eric lo había agredido. Eric observó esta actuación desde su porche mientras los paramédicos revisaban a Lorenzo en busca de lesiones. ¿Ninguna? Eric había sido cuidadoso. Y la policía tomó declaraciones. Vio a Maximiliano Alarcón susurrar al oído del detective. Vio dinero e influencia hacer su magia. No se presentaron cargos contra Lorenzo. Pero también, críticamente, no se presentaron cargos contra Eric. Estamos llamando a esto un malentendido mutuo, le dijo la detective Regina Méndez a Eric en privado. Tenía 40 y tantos años, ojos agudos, y Eric podía notar que no creía una palabra de la historia de Lorenzo. Pero Barajas, mantente alejado de este tipo. Tiene abogados, dinero, conexiones. También tiene mal genio y aparentemente una obsesión con probarse a sí mismo. Esto no ha terminado. Lo sé. ¿Sabes algo más? Su abogado parecía muy interesado en para quién solías trabajar. Empezó a hacer preguntas sobre registros sellados y empleo clasificado. Lo cerré, pero... Estudió a Eric. ¿Qué hacías realmente para la agencia? Nada de lo que pueda hablar. Regina asintió lentamente. Me lo imaginaba. Mira, fuera de registro, Lorenzo Yáñez ha estado en nuestro radar. Nada que podamos probar, pero sus negocios atraen cierto tipo de atención. Si se acerca a ti o a tu hija de nuevo, me llamas directamente. Le entregó una tarjeta. Y Barajas, lo que sea que le hiciste en ese garaje antes de que apareciéramos. Le asustó de __. Pude verlo en sus ojos. Después de que todos se fueron, Eric encontró a Sara en su habitación, sentada en su cama, abrazando sus rodillas. ¿Se acabó?, preguntó ella. Eric se sentó a su lado. No, pequeña. Solo está comenzando. ¿Qué le hiciste?
¿En el garaje? Hablé con él. Papá. Eric miró a su hija, esta persona valiente, inteligente y maravillosa que de alguna manera había ayudado a crear. Le dije que si alguna vez se acercaba a ti de nuevo, si alguna vez te amenazaba, te asustaba o te hacía sentir incómoda de alguna manera, lo encontraría. Y pasaría 11 horas enseñándole sobre el miedo. ¿11 horas? Es el tiempo que toma romper a alguien completamente. Llegar al núcleo de quienes son y destrozarlo. Aprendí eso hace mucho tiempo en lugares que nunca tendrás que ver. Tomó su mano. Me creyó, Sara. Y eso es bueno porque no estaba mintiendo. Ella se apoyó en su hombro. Me alegra que seas mi papá. Me alegra que seas mi hija. Afuera, el sol se estaba poniendo. Eric miró por la ventana y pensó en la cara de Lorenzo Yáñez en el garaje, consciente por solo 3 minutos antes de que el sedante lo tomara completamente. Tiempo suficiente para escuchar a Eric describir con detalle clínico exactamente de lo que era capaz. Exactamente lo que había hecho a hombres que pensaban que eran duros. Exactamente lo fácil que sería hacer desaparecer a Lorenzo. Lorenzo se había orinado encima. Eso fue satisfactorio. Pero Eric sabía que no era suficiente. Los hombres como Lorenzo no aprendían del miedo. Lo alimentaban, dejaban que se convirtiera en rabia y venganza. Esto fue solo el primer asalto. Y Eric Barajas había pasado 2 décadas ganando guerras que nadie sabía que se habían peleado. El segundo asalto sería diferente. Capítulo 4. Patrones en la oscuridad. 48 horas después de la invasión del hogar, Néstor Herrera apareció en la puerta de Eric con 2 cafés y una carpeta manila gruesa de papeles. No te va a gustar esto, dijo Néstor, instalándose en la mesa de la cocina de Eric. Eric tomó el café y abrió la carpeta. Dentro había registros financieros, fotos de vigilancia, informes policiales y evaluaciones de inteligencia que técnicamente no deberían existir fuera de servidores clasificados. Lorenzo Yáñez, comenzó Néstor, es lo que solíamos llamar un limpiador. No del tipo que elimina cuerpos, del tipo que elimina evidencia. ¿Sus talleres de carrocería? 4 de ellos son legítimos. Los otros 11 son operaciones de lavado de dinero. Eric hojeó estados de cuenta que mostraban patrones sospechosos, grandes depósitos en efectivo, transferencias electrónicas a empresas fantasma, vehículos comprados y revendidos a precios peculiares. Trabaja con una red, continuó Néstor. Los coches robados entran, obtienen nuevos números de serie, facturas limpias, se venden en subastas. Fraude de seguros por el lado. Pero aquí es donde se pone interesante. Hace 3 meses, la policía de Irapuato y la FGR estaban construyendo un caso por delincuencia organizada. Tenían escuchas telefónicas, compras encubiertas, todo. Luego el caso se desmoronó. El testigo clave desapareció. La evidencia se perdió de un depósito. El comandante principal, Héctor Lara, terminó bajo investigación él mismo por corrupción. Lorenzo compró su salida. Más que eso, tiene un arreglador. Un tipo llamado Reyes Leal, ex policía convertido en investigador privado y solucionador de problemas profesional. Leal se especializa en hacer desaparecer problemas legales. Está conectado. Jueces, fiscales, ministeriales. Engrasa las palmas correctas. Aplica la presión correcta. Eric estudió una foto de vigilancia de Reyes Leal. Finales de los 40, porte exmilitar, ojos fríos. Así que Lorenzo no es solo un estafador. Está organizado y es paranoico, por lo cual te investigó. Probablemente hace verificaciones de antecedentes de todos los que se acercan a él o a Katia. Bueno, encontró muros alrededor de tu archivo. Sintió curiosidad. Luego se volvió estúpido y trató de empujar a través. La inteligencia federal lo tiene marcado ahora. ¿Se moverán contra él? No es su prioridad a menos que sea una amenaza a la seguridad nacional. Pero Eric. Néstor se inclinó hacia adelante. La verificación de antecedentes que realizó sobre ti fue exhaustiva. Sabe que trabajaste en operaciones negras. No conoce detalles, pero sabe lo suficiente para estar asustado. Esa invasión de hogar, eso fue él tratando de provocarte, tratando de que reaccionaras exageradamente para poder usarlo en tu contra.
Está construyendo un caso. Acoso, amenazas, tal vez incluso una orden de restricción para mantenerte alejado de Katia y Sara. Eric sintió un cálculo frío asentarse sobre él. Está tratando de aislarlas. Esa es mi lectura. Katia es vulnerable en este momento. Divorciada, de mediana edad, halagada por la atención de un tipo exitoso más joven. Lorenzo controla las finanzas, la casa, probablemente su círculo social también. Si puede pintarte como inestable, peligroso, completa el aislamiento. ¿Y entonces qué? La expresión de Néstor se oscureció. Entonces tiene control total. Y los hombres que necesitan ese tipo de control, no se detienen. Son juegos psicológicos. Eric cerró la carpeta. Necesito que hagas algo por mí. No oficial. Completamente fuera de los libros. Estoy retirado, Eric. Aconsejo a niños ahora. Estás retirado de la agencia. No estás retirado de que te importe un bledo proteger a inocentes. Néstor suspiró. ¿Qué necesitas? Necesito vigilancia sobre Lorenzo. Sus movimientos, sus contactos, sus rutinas. Necesito saber cuándo es vulnerable, y necesito que mantengas a Katia y Sara a salvo mientras trabajo. ¿Mientras trabajas? Eric, ¿qué estás planeando? Eric encontró los ojos de su antiguo controlador. Lorenzo entró en mi casa y amenazó a mi hija con un cuchillo. Es un criminal, un depredador y un cobarde. Y está operando bajo la creencia errónea de que estoy atado por reglas. Estás atado por reglas. Todos lo estamos. Eso es lo que nos separa de los animales que solíamos cazar. Ya no. Durante 22 años, seguí órdenes. Hice cosas terribles al servicio de objetivos abstractos. Seguridad nacional, ventaja estratégica, conveniencia política. Rompí a hombres que eran padres, hijos, hermanos. Algunos se lo merecían. Algunos probablemente no. Pero lo hice de todos modos porque ese era el trabajo. Eric se puso de pie mirando por la ventana de su cocina hacia el aro de baloncesto de Sara en el camino de entrada, a la calle normal del fraccionamiento donde la gente normal vive vidas normales. Pero esto no se trata de seguridad nacional, continuó en voz baja. Esto se trata de mi hija, mi familia. Y para eso, no necesito permiso. No necesito supervisión. Solo necesito oportunidad. Eric, voy a destruirlo, dijo Néstor. Legalmente, si es posible. Si no. Se volvió. Hay sitios clandestinos alrededor del mundo donde hombres como Lorenzo Yáñez desaparecen en agujeros y nunca salen. Ya no puedo acceder a esos. Pero aprendí sus principios. Sé cómo hacer que alguien se desvanezca de maneras que no dejan evidencia forense. Jesucristo. Estás hablando de asesinato. Estoy hablando de protección. Lorenzo ya está escalando. ¿Cuánto tiempo antes de que lastime a Katia? ¿Antes de que decida que la resistencia de Sara necesita ser castigada? He visto este patrón 100 veces en diferentes contextos. Los hombres como él no se detienen hasta que son detenidos. Néstor guardó silencio por un largo momento. Vigilancia solamente. Rastrearé sus movimientos. Informaré. Pero Eric, si cruzas la línea hacia algo ilegal, algo que te ponga en prisión, Sara pierde a su padre. Piensa en eso antes de hacer algo que no puedas deshacer. Después de que Néstor se fue, Eric pasó el resto del día planeando. No los aspectos físicos. Podía neutralizar a Lorenzo Yáñez mientras dormía, sino los aspectos psicológicos, la estrategia que volvería el propio comportamiento criminal de Lorenzo en su contra. A las 4 de la tarde, su teléfono sonó. Katia. Eric, necesitamos hablar sobre lo que pasó. Estoy escuchando. El abogado de Lorenzo dice que lo agrediste, que lo drogaste, lo ataste y amenazaste su vida. Lorenzo quiere presentar cargos. Le dije que no lo hiciera, que necesitamos desescalar, pero no está interesado en desescalar. Tiene miedo de ti después de lo que hiciste. Piensa que eres peligroso. Soy peligroso, Katia. Eso es lo que nunca pudiste aceptar.
Soy peligroso para las personas que amenazan a mi familia. Él no amenazó a nadie. Estaba tratando de hablar con Sara. Irrumpió en mi casa con un cuchillo. Eso no es una conversación. Eso es una invasión de hogar. Eric, por favor. Sé que odias a Lorenzo, pero es el hombre que amo. Necesito que encuentres una manera de coexistir pacíficamente. Eric sintió algo romperse dentro de él. No ira, sino una decepción más profunda. ¿Sabes lo que hace para ganarse la vida? ¿Lo que realmente hace? Es dueño de talleres de carrocería. Lava dinero. Trafica con vehículos robados. Comete fraude de seguros a una escala que lo encarcelaría por 20 años si la fiscalía pudiera hacer que un caso se mantuviera. Pero no pueden porque tiene un arreglador que hace desaparecer la evidencia y que los testigos se retracten. Silencio. Luego, eso es ridículo. Lorenzo es un hombre de negocios legítimo. Te estoy enviando archivos. Informes policiales, análisis financieros, todo lo que Néstor desenterró. Léelos, luego llámame y dime que estoy equivocado. No leeré tu evidencia fabricada. No te ayudaré a destruir mi matrimonio porque estás celoso. Esto no son celos. Este soy yo tratando de mantenerte a salvo. No necesito que me mantengas a salvo. Tengo a Lorenzo para eso. Colgó. Eric miró su teléfono, sintiendo el peso de su propio fracaso. Había sido un esposo una vez, un compañero, pero el trabajo lo había cambiado, lo había vaciado, dejándolo con habilidades que lo hacían excelente en la violencia y terrible en la conexión. Katia lo había amado una vez. Ahora amaba a Lorenzo Yáñez, o la idea de Lorenzo Yáñez, el encantador exitoso que la había arrastrado a un estilo de vida de lujo y atención. Esa noche, Sara fue a su estudio donde él estaba revisando archivos. Mamá me llamó, dijo. Quería que me mudara con ella y Lorenzo permanentemente. Dice que te estás volviendo inestable. Que el estrés de ser padre soltero te está volviendo paranoico. ¿Qué le dijiste? Que no voy a ninguna parte. ¿Que me quedo contigo hasta la universidad? E incluso entonces, sigues siendo mi hogar. Se sentó en la esquina de su escritorio. Pero papá, ella le cree. Realmente piensa que Lorenzo es un buen tipo, y tú eres el problema. Lo sé. ¿Vas a dejarlo ganar? Eric miró a su hija. Feroz, valiente, leal más allá de toda medida. No, pequeña. Voy a hacer que desee nunca haber escuchado nuestro nombre. Capítulo 5. La paciencia de la araña. Durante las siguientes 2 semanas, Eric se convirtió en un fantasma en la vida de Lorenzo Yáñez. No lo seguía Néstor, se encargaba de eso, proporcionando informes diarios sobre los movimientos, reuniones y patrones de Lorenzo. En cambio, Eric estudiaba a su presa, aprendiendo todo sobre cómo operaba Lorenzo, dónde era vulnerable, qué le importaba. La imagen que surgió fue la de un hombre impulsado por el ego y la codicia en igual medida. Lorenzo necesitaba ser visto como exitoso, poderoso, respetado. Sus redes sociales estaban llenas de relojes caros, coches de lujo, fotos con políticos locales y líderes empresariales. Donaba públicamente a organizaciones benéficas mientras dirigía privadamente esquemas que defraudaban a las compañías de seguros y traficaban con propiedad robada. Pero la verdadera revelación provino de la vigilancia de Néstor de las reuniones de Lorenzo con Reyes Leal. Se reúnen todos los martes en un restaurante llamado La Casona, informó Néstor. Siempre el mismo reservado, siempre un almuerzo de 2 horas. Me acerqué lo suficiente para plantar un dispositivo de escucha la semana pasada. Le entregó a Eric un archivo de audio en una unidad USB. ¿Querrás escuchar la conversación del martes? Eric escuchó esa noche. Auriculares puestos, tomando notas. Voz de Lorenzo, te digo que esta situación de Eric Barajas se está saliendo de control. El tipo me drogó, me ató, comenzó a describir en detalle cómo podía hacerme desaparecer. Este no es un oficinista. Esta es una amenaza legítima. Reyes Leal, era de la agencia, retirado. Hice algunas llamadas. Su archivo está cerrado herméticamente, lo que significa que era alguien importante. Operaciones negras probablemente, interrogatorio mejorado, tal vez peor. Lorenzo, entonces, ¿qué hago?
No puedo tener a este tipo colgando sobre mí, socavando a Katia, poniendo a Sara en mi contra. Está afectando mi relación, mi paz mental. Reyes, tienes 3 opciones. 1. Retrocedes completamente. Te disculpas. Haces las paces. Dejas que Sara haga lo que quiera. Pero eso te hace parecer débil. Lorenzo, no va a pasar. Reyes, 2. Vas por lo legal. Orden de restricción, batalla de custodia, atarlo en la corte por años, costoso pero efectivo. Con su historia, podemos pintarlo como inestable, peligroso, tendencias violentas, inseguro alrededor de niños. Lorenzo, me gusta eso. ¿Cuál es la opción 3? Una pausa, luego Reyes, cuidadosamente, hacemos que el problema desaparezca permanentemente. La sangre de Eric Selo. Lorenzo, interesado. ¿Qué significa eso? Reyes, significa que conozco gente que se especializa en hacer desaparecer problemas. Los accidentes ocurren, incendios de casas, accidentes automovilísticos, violencia aleatoria en la parte equivocada de la ciudad. Es costoso. 6 cifras, pero final. Lorenzo, estás hablando de asesinato. Reyes, estoy hablando de soluciones. Pero Lorenzo, necesitas entender lo que estás pidiendo. Esto no es como hacer desaparecer evidencia o comprar a un policía. Esto es cruzar una línea que no puedes descruzar. Si vas por esta ruta, eres mío para siempre. Te poseo porque si alguna vez te vuelves contra mí, si alguna vez tratas de cortar lazos o delatarme, me aseguraré de que el rastro conduzca directamente de vuelta a tu puerta. Silencio en la grabación. Eric casi podía sentir a Lorenzo pensando, sopesando su ego contra su miedo. Finalmente, déjame pensarlo. Te lo haré saber el próximo martes. La grabación terminó. Eric se sentó en la oscuridad de su estudio, procesando lo que acababa de escuchar. Lorenzo Yáñez no era solo un matón o un estafador. Estaba considerando activamente el asesinato, no en el calor de la pasión, sino fríamente, calculado, discutido durante el almuerzo como una transacción comercial. Eso cambiaba todo. Eric llamó a Néstor. ¿Escuchaste la grabación del martes? La escuché. También hice copias y las aseguré en 3 ubicaciones diferentes por si acaso. Eso es conspiración para cometer asesinato. Es una conversación. Sin planificación real, sin dinero intercambiado, sin cronograma específico. Un abogado decente argumentaría que fue una discusión hipotética, especialmente con la respuesta no comprometida de Lorenzo. Necesitaríamos más para construir un caso procesable. Entonces conseguiremos más. Eric, ya no eres policía. No puedes. Nunca fui policía. Fui algo completamente diferente. Y en este momento, eso es exactamente lo que la situación necesita. La mente de Eric estaba corriendo. Planes formándose y reformándose. Estrategias construyéndose sobre estrategias. Había pasado 2 décadas entendiendo cómo funcionaban las organizaciones criminales. Cómo los hombres malos tomaban malas decisiones, cómo los sistemas podían ser infiltrados y vueltos contra sí mismos. Lorenzo Yáñez quería jugar en las sombras. Eric había vivido en sombras más oscuras de lo que Lorenzo podía imaginar. Aquí está lo que necesito, le dijo Eric a Néstor. Necesito entrar en la operación de Lorenzo. Necesito documentar sus crímenes con evidencia que se sostenga en la corte, y necesito hacerlo de una manera que no sea desestimada por tecnicismos. Ahora. Le voy a dar exactamente lo que cree que quiere. Durante la siguiente semana, Eric puso su plan en marcha. Comenzó con Katia. La llamó, mantuvo su tono medido y tranquilo. Tenías razón. He estado dejando que mi pasado coloree mi juicio. Lorenzo me asusta porque no entiendo su mundo. Negocios, éxito legítimo. Estoy acostumbrado a amenazas que puedo manejar con violencia. Lorenzo es algo diferente y eso me hace reactivo. Katia guardó silencio, sospechosa. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que quiero intentarlo por el bien de Sara y honestamente por el tuyo. Mereces ser feliz. Si Lorenzo te hace feliz, entonces necesito aceptar eso.
¿Hablas en serio? Me gustaría invitarlos a ambos a cenar. Terreno neutral, lugar público. Déjame disculparme adecuadamente. Ver si podemos encontrar un camino hacia adelante. Eric, sé que suena loco, pero pasé 22 años tomando decisiones difíciles en situaciones imposibles. Esta es solo otra más. Sara necesita a su madre en su vida. Tú necesitas paz. Lorenzo necesita dejar de verme como una amenaza. Tal vez todos podamos obtener lo que necesitamos. Katia aceptó. Probablemente por shock más que por creencia. Fijaron una fecha para el viernes siguiente en un asador en el centro. Caro, público, el tipo de lugar donde la violencia era impensable. Eric se preparó para esa cena como se había preparado para operaciones en territorio hostil. Ensayó sus líneas, su lenguaje corporal, sus expresiones. Estudió el perfil psicológico de Lorenzo, identificando detonantes y vulnerabilidades. Para cuando llegó el viernes, estaba listo para dar la actuación de su vida. Lorenzo llegó usando un traje a medida, su brazo posesivamente alrededor de la cintura de Katia. Katia parecía nerviosa pero esperanzada. Eric se puso de pie cuando se acercaron a la mesa, extendió su mano. Lorenzo, Katia, gracias por venir. Lorenzo estudió la mano de Eric como si pudiera ser una trampa. Luego, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, la estrechó. Esto es inesperado. La vida es inesperada. ¿Podemos sentarnos? La cena fue surrealista. Eric interpretó su papel perfectamente. Humilde, apologético, reconociendo sus errores. Elogió la perspicacia comercial de Lorenzo. Admitió que su trabajo en la agencia lo había dejado con problemas de confianza y una tendencia a ver amenazas donde no existían. Incluso le agradeció a Lorenzo por hacer feliz a Katia. Lorenzo se lo tragó todo. Eric podía ver el ego del hombre hinchándose, su guardia bajando. Para el postre, Lorenzo estaba hablando expansivamente sobre sus negocios, su éxito, sus planes para el futuro. ¿Sabes, Eric?, dijo Lorenzo, aflojado por el vino y la victoria. Te juzgué demasiado rápido. Katia me contó historias sobre tu pasado y construí esta idea de que eras este tipo peligroso, pero eres solo una persona normal tratando de hacer lo correcto por su hija. Respeto eso. Aprecio eso, Lorenzo. Y oye, si alguna vez necesitas trabajo, sé que la jubilación puede ser difícil con un ingreso fijo. Podría usar a un tipo con tu experiencia en uno de mis talleres. Seguridad, gestión, algo discreto. El dinero es bueno. Eric sonrió. Eso es generoso. Podría tomarte la palabra. Después de la cena, fuera del restaurante, Lorenzo estrechó la mano de Eric nuevamente, esta vez con genuina calidez. Hagamos esto de nuevo. Tal vez podamos ser amigos de verdad. Me gustaría eso. En su camioneta, conduciendo a casa, Eric se permitió una sonrisa fría. Lorenzo había hecho exactamente lo que Eric sabía que haría. Había confundido la contrición con debilidad, viendo la disculpa de Eric como una rendición. Su ego había anulado su precaución, y ahora Lorenzo pensaba que había ganado. Fase 1 completa. Capítulo 6. La trampa se cierra. La oferta de trabajo de Lorenzo llegó el lunes siguiente. Gerente de sitio en uno de sus talleres de León. $900,000 al año, prestaciones incluidas. Era casi insultante, la pensión de Eric era el doble de eso, pero aceptó con gratitud, interpretó el papel del jubilado agradecido que necesitaba ingresos extra. Su primer día fue el miércoles. Lorenzo le mostró personalmente las instalaciones, presentándole al personal, explicando las operaciones. Eric absorbió cada detalle mientras mantenía su máscara de incompetencia agradable. El taller era legítimo en su superficie. Los vehículos dañados entraban, se hacían reparaciones, se facturaba a las aseguradoras. Pero el ojo entrenado de Eric captó las anomalías. Vehículos que permanecían en bahías cerradas durante días sin trabajo visible. Pedidos de piezas que no coincidían con las reparaciones que supuestamente se estaban haciendo. Miembros del personal que no interactuaban con el equipo regular, que iban y venían a horas extrañas. Para el final de su primera semana, Eric había identificado el esquema.
Los coches robados eran traídos después de horas, desmantelados por piezas, o se les daban nuevos números de serie y documentación. El negocio legítimo proporcionaba cobertura, y la compleja logística hacía difícil rastrear cualquier actividad irregular individual. Era elegante a su manera. Lorenzo había construido una empresa criminal escondida dentro de un negocio legítimo. Capas de negación plausible protegiéndolo de la investigación. Pero cada sistema tenía debilidades. Cada operación dejaba rastros. Eric solo tenía que encontrarlos. Comenzó pequeño, fotografiando números de serie en coches que llegaban después de horas, comparándolos con el repube y bases de datos de vehículos robados usando códigos de acceso que técnicamente no debería tener. Documentando el flujo de piezas y vehículos. Construyendo una línea de tiempo. Mantuvo su evidencia en una unidad encriptada, la añadió diariamente, construyó un caso que sería innegable. Pero también construyó relaciones. Los empleados de Lorenzo eran en gran parte personas decentes haciendo un trabajo honesto, inconscientes de la actividad criminal que ocurría en medio de ellos. El equipo de fuera de horario era diferente. Hombres rudos con tatuajes de prisión y ojos cuidadosos, el tipo que había trabajado en desusaderos y redes de coches robados toda su vida. Eric se hizo amigo de ellos lentamente, compartió cigarrillos en los descansos, contó historias cuidadosamente editadas sobre su servicio militar, más fácil de explicar que el trabajo de la agencia. Gradualmente, se convirtió en parte del fondo. Otro trabajador de cuello azul envejecido tratando de ganarse la vida. 3 semanas después de su empleo, uno de los miembros del equipo de fuera de horario, un tipo llamado Gael Guzmán que había cumplido tiempo por robo de auto, comenzó a hablar. ¿Alguna vez te preguntaste por qué Lorenzo te contrató?, preguntó Gael durante un descanso para fumar a altas horas de la noche. Necesitaba un gerente, supongo. Nah, Lorenzo no hace nada sin una razón. ¿Mi suposición? Quería vigilarte. ¿Esa cosa contigo y su hijastra irrumpiendo en tu casa? Lorenzo es paranoico sobre eso. Piensa que guardas rencor. Eric se hizo el tonto. Historia antigua. Solo estoy aquí por el cheque. Eso es inteligente. Porque Lorenzo está conectado. No quieres estar en su lado malo. Gael bajó la voz. Conocí a un tipo que trabajó aquí hace un par de años. Empezó a hablar sobre el trabajo fuera de horario con su novia. La novia lo mencionó a la persona equivocada. El tipo desapareció. Nunca lo encontraron. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que Lorenzo Yáñez se encarga de los problemas permanentemente. Así que cualquiera que sea la queja que tengas con él, manténla enterrada. Eric procesó esto, añadiéndolo a su archivo mental. Lorenzo no era solo un criminal de cuello blanco. Potencialmente había cometido asesinato para proteger su operación. Eso cambiaba el cálculo, aumentaba las apuestas, pero también proporcionaba otra vía para el procesamiento. Esa noche, Eric se reunió con Néstor en una cafetería lejos de cualquier lugar donde cualquiera de los dos pudiera ser reconocido. Tengo documentación sobre 2 docenas de vehículos robados procesados a través del taller de Lorenzo en León solo en el último mes, dijo Eric, deslizando una unidad USB sobre la mesa. Fotografías de series, marcas de tiempo. Crúzalas con informes de vehículos robados y tendrás un patrón que es procesable. Este es un buen trabajo, pero Eric, estás muy adentro ahora. Si Lorenzo descubre que estás documentando su operación, no solo te despedirán. Te desaparecerán. Lo sé. Por eso necesitamos movernos pronto. Puedo obtener más evidencia, pero el tiempo se está acabando. Lorenzo tiene otra reunión con Reyes Leal mañana. Necesito que la grabes. El micrófono todavía está activo en su reservado habitual. ¿Qué esperas? Lorenzo ha estado bajo presión. La marca federal en su verificación de antecedentes. El escrutinio incrementado. Yo aceptando su oferta de trabajo cuando probablemente esperaba que me negara. Todo lo está volviendo paranoico. La gente paranoica comete errores, y quiero esos errores registrados. El día siguiente era martes. Eric trabajó su turno en el taller, interpretó su papel y esperó. A las 7 de la tarde, Néstor envió el archivo de audio del almuerzo de Lorenzo. Eric escuchó en su camioneta,
Estacionado en el lote de un supermercado. La voz de Lorenzo, agitada. No me gusta esto. Barajas está siendo demasiado complaciente. Tomando el trabajo, siendo amigable, actuando como si todo estuviera bien. No encaja. Rey es leal. Tal vez realmente está tratando de hacer las paces. Lorenzo. No todos están jugando un ángulo, Reyes. Todos están jugando un ángulo. Aprendí eso de ti. Y Barajas, hay algo raro en él. La forma en que observa a la gente, la forma en que hace preguntas que suenan inocentes pero no lo son. La semana pasada, le estaba preguntando a Gael sobre nuestras operaciones fuera de horario. Nada directo, solo conversación casual, pero Gael lo notó. Reyes. ¿Crees que te está investigando? Lorenzo. Creo que es más inteligente de lo que finge ser, y eso significa que es peligroso. Reyes. Entonces, ¿qué quieres hacer? Una larga pausa, luego Lorenzo, en voz baja. Quiero que actives la opción 3, la solución permanente que discutimos. Quiero que Eric Barajas desaparezca. Las manos de Eric se apretaron en el volante. Reyes. ¿Entiendes lo que estás pidiendo? Una vez que esto comienza, no hay forma de detenerlo. Y son 4 millones de pesos en efectivo no reembolsables. La mitad por adelantado. Lorenzo. Entiendo. Reyes. ¿Cuánto tiempo? Reyes. 2 semanas, tal vez menos. Parecerá un accidente. Violencia aleatoria. Estas cosas pasan. Lorenzo. Hazlo. La grabación terminó. Eric se sentó en su camioneta procesando. Lorenzo acababa de ordenar su asesinato, no en el calor de la ira, sino fríamente con cálculo. Y lo había hecho en una grabación que Eric ahora poseía. Llamó a Néstor. Lo tenemos. Conspiración para cometer asesinato. Conspiración para cometer homicidio calificado. Con la evidencia de vehículos robados, el testimonio de Gael y esta grabación. Podemos construir un caso que guardará a Lorenzo por décadas. Necesitamos llevar esto a la FGR inmediatamente. Estás en peligro. Todavía no. Necesito algo más. Algo que ate a Lorenzo a sus crímenes pasados, que muestre un patrón. Una pieza más, Eric. El hombre acaba de contratar a alguien para matarte. Lo sé. Por eso necesito moverme rápido. Esa noche, Eric irrumpió en la casa de Lorenzo. No fue difícil. Su entrenamiento de la agencia incluía entrada encubierta, y el sistema de seguridad de Lorenzo era costoso, pero predecible. Eric esperó hasta las 2 de la madrugada cuando Lorenzo y Katia estaban dormidos, luego usó un dispositivo de derivación en la alarma y entró por una ventana del sótano. Tenía 2 horas antes del amanecer antes de que alguien despertara. Se movió por la casa como un fantasma, buscando la oficina en casa de Lorenzo. La encontró en el segundo piso, una habitación con paneles de madera con un escritorio de caoba, archivadores cerrados, una caja fuerte de pared. La caja fuerte le tomó 15 minutos descifrar, usando herramientas y técnicas que se suponía que no debía recordar. Dentro, encontró exactamente lo que necesitaba. Registros financieros de los negocios de Lorenzo mostrando los números reales detrás de los libros de contabilidad. Cuentas offshore con millones en dinero lavado. Contratos con empresas criminales en toda la costa. Y lo más condenatorio, un libro mayor documentando sobornos a policías, jueces, fiscales, todos los que Lorenzo había comprado a lo largo de los años. Eric fotografió todo con una cámara digital, trabajando rápida pero cuidadosamente. Esta era la piedra angular, prueba no solo de los crímenes de Lorenzo, sino de la corrupción sistémica que había construido para protegerse a sí mismo. Estaba volviendo a empacar la caja fuerte cuando escuchó pasos en el pasillo. Eric se congeló, calculando distancias y opciones. La puerta de la oficina estaba cerrada, bloqueada desde el interior. Quienquiera que estuviera ahí fuera podría simplemente pasar. Se movió hacia la ventana, listo para salir si era necesario. El pomo de la puerta giró, cerrado. Luego una llave raspó en la cerradura. La voz de Lorenzo aturdida. Katia, te dije que esa es mi oficina.
No necesitas. La puerta se abrió. Lorenzo estaba allí con pantalones de pijama y una camiseta, luciendo confundido y medio dormido. Vio a Eric de pie junto a la caja fuerte, vio la cerradura abierta, vio la cámara. Por un segundo, ninguno de los dos se movió. Luego la cara de Lorenzo se transformó de confusión a ira. ¡Hijo de! Se lanzó. Eric esquivó, atrapó el brazo de Lorenzo, usó el propio impulso del hombre para enviarlo a estrellarse contra el escritorio. Lorenzo se recuperó rápido, agarró un abrecartas, fue hacia Eric con una agresión salvaje y desesperada. Este era el momento. Aquí era donde Eric podía terminarlo, romper el brazo de Lorenzo, su cuello, hacer que pareciera defensa propia. Había hecho cosas peores a hombres que habían hecho menos. Pero mientras Lorenzo blandía el abrecartas, Eric vio más allá de la violencia al hombre debajo. Asustado, acorralado, arremetiendo porque su mundo se estaba colapsando. Eric lo desarmó con una llave de muñeca, lo puso cara contra la pared y se inclinó cerca. Escucha con mucho cuidado, susurró Eric. Tengo grabaciones tuyas ordenando mi asesinato. Tengo documentación de cada coche robado que has movido a través de tus talleres en el último mes. Tengo fotografías de tus registros financieros mostrando lavado de dinero y soborno. Y mañana por la mañana, todo eso va a la FGR, a la Policía Estatal y a todos los medios de comunicación del Estado. Lorenzo luchó, maldijo. Eric aplicó presión hasta que se detuvo. Tienes una oportunidad, continuó Eric. Una oportunidad para minimizar el daño. Mañana a las 9 de la mañana, vas a entrar en la sede de la FGR y confesar todo. Cada crimen, cada soborno, cada trato sucio. Vas a entregarles a Reyes Leal y a todos en tu red. Y te vas a declarar culpable de cada cargo que presenten. ¿Por qué haría eso? Porque si no lo haces, me aseguraré de que cada recluso en cualquier penal en el que termines sepa que eres un depredador infantil. Fabricaré evidencia, plantaré historias, destruiré tu reputación tan completamente que no sobrevivirás un mes dentro. Y porque te estoy ofreciendo un trato, coopera plenamente, testifica contra todos, y tal vez consigas 15 años en lugar de cadena perpetua. Estás mintiendo. ¿Lo estoy? ¿Has visto lo que puedo hacer? ¿Sabes lo que soy? ¿Realmente quieres ponerme a prueba? Eric lo soltó, dio un paso atrás. Lorenzo se desplomó contra la pared, pareciendo derrotado. Katia, susurró Lorenzo. Ella me odiará. Ella te odiará de todos modos, pero al menos de esta manera podrías ver la luz del día de nuevo antes de tener 70. Eric se fue de la misma manera que había entrado, desvaneciéndose en la oscuridad previa al amanecer. Detrás de él, Lorenzo Yáñez se sentó en su costosa oficina en su costosa casa, mirando la evidencia de su propia estupidez. La trampa se había cerrado. Ahora venía el ajuste de cuentas. Capítulo 7. Colapso. Lorenzo Yáñez no apareció en la sede de la FGR a la mañana siguiente. Eric realmente no había esperado que lo hiciera. Los hombres como Lorenzo no se rendían, no aceptaban la derrota con gracia. En cambio, luchaban, se agitaban, hacían movimientos desesperados que solo los hundían más profundamente. A las 10 de la mañana, el teléfono de Eric sonó. Detective Regina Méndez. Barajas, tenemos que hablar. Lorenzo Yáñez presentó una queja esta mañana. Dice que irrumpiste en su casa, lo agrediste y amenazaste su vida. Tiene moretones, testigos, y está presionando para tu arresto. Estuve en casa toda la noche. Mi hija puede confirmar. Tu hija que odia a Lorenzo y mentiría para protegerte. Estuve en casa toda la noche, repitió Eric con calma. Lorenzo está haciendo acusaciones falsas porque sabe que he estado documentando sus actividades criminales. Está tratando de desacreditarme antes de que la evidencia salga a la luz. ¿Evidencia de qué? Lavado de dinero, redes de robo de autos, soborno y corrupción de funcionarios públicos, y conspiración para cometer mi asesinato. Silencio en el otro extremo. Luego, será mejor que vengas a la fiscalía y traigas un abogado. Eric pasó las siguientes 6 horas siendo interrogado, su historia desmenuzada, su evidencia examinada. Se preparó para esto, tenía todo organizado y documentado,
las grabaciones de las reuniones de Lorenzo con Reyes Leal, las fotografías del taller de León mostrando vehículos robados, los documentos financieros de la caja fuerte de Lorenzo, autenticados por análisis forense. Para las 4 de la tarde, la actitud de la detective Méndez había cambiado de escéptica a fascinada. Esto es. Jesús, Barajas. Esto es suficiente para derribar a la mitad de la red criminal en el Bajío. ¿Cuánto tiempo has estado trabajando en esto? 3 semanas activamente, pero he estado observando a Lorenzo durante meses. ¿Y la invasión de hogar, realmente entraste? Lorenzo me invitó a trabajar en su taller. Acepté. Mientras trabajaba allí, observé actividad criminal y la documenté. Anoche, recibí inteligencia creíble de que Lorenzo había contratado a alguien para matarme. Tomé la decisión táctica de confrontarlo directamente y ofrecerle la oportunidad de cooperar antes de que más gente saliera herida. Era un giro, una redacción cuidadosa que reconocía la irrupción mientras la enmarcaba como justificada. Regina vio a través de ello, pero también vio el panorama general. Necesito traer a la FGR a esto. Y a la policía estatal, esto va más allá de mi jurisdicción. ¿Entiendes? Al caer la noche, el mundo de Lorenzo Yáñez estaba ardiendo. Agentes federales allanaron sus negocios, su casa, la oficina de su abogado. Reyes Leal fue arrestado, trató de huir hacia el norte. Los activos fueron congelados. Los empleados fueron interrogados. La fachada cuidadosamente construida de legitimidad se desmoronó bajo la presión coordinada de las fuerzas del orden. Eric vio cómo se desarrollaba en las noticias desde su sala de estar. Sara a su lado comiendo palomitas de maíz. ¿Está bien, mamá?, preguntó Sara. Físicamente, sí. Emocionalmente, va a necesitar tiempo. Katia había llamado 3 veces, histérica, acusando a Eric de destruir su vida. Él había escuchado, la dejó desahogarse, ofreció apoyo que ella rechazó con enojo. Eventualmente, dejaría de llamar. Eventualmente, necesitaría ayuda. Y cuando lo hiciera, Eric estaría allí, no como esposo, sino como el padre de su hija, como alguien que todavía se preocupaba por su bienestar, incluso si su matrimonio estaba muerto hacía mucho tiempo. Realmente trató de hacer que te mataran, dijo Sara en voz baja. ¿Lo hizo? ¿Tienes miedo de Lorenzo? No. Reyes Leal está bajo custodia. Lorenzo está demasiado ocupado lidiando con sus propios problemas para amenazar a alguien. E incluso si lo intentara, está siendo vigilado por cada agencia federal en el estado. No es lo que quise decir. ¿Tienes miedo de lo que hiciste? ¿De lo lejos que fuiste? Eric miró a su hija, esta persona notable que hacía las preguntas difíciles. Sí. Crucé líneas que juré que había dejado atrás. Usé habilidades y métodos que me prometí a mí mismo que nunca usaría de nuevo. Y parte de mí se apagó, buscando honestidad. Parte de mí lo disfrutó. La planificación, la ejecución, la victoria. Eso me asusta más de lo que Lorenzo jamás lo hizo. Sara se apoyó en su hombro. Me protegiste. Eso es todo lo que importa. No es tan simple. Tal vez debería serlo. A la mañana siguiente, Eric se reunió con Néstor en su cafetería habitual. Su antiguo controlador parecía cansado, mayor que sus 60 años. La agencia y la fiscalía quieren hablar contigo oficialmente, dijo Néstor. Están impresionados con tu recolección de evidencia, pero tienen preguntas sobre los métodos, específicamente sobre esa invasión de hogar. Estoy dispuesto a cooperar plenamente. También te están ofreciendo una posición de consultor. Aparentemente, eres el primer operador retirado que han visto que todavía puede trabajar una operación encubierta tan compleja. Quieren saber si estarías interesado en ayudar a entrenar a sus agentes. Eric sorbió su café considerando. Diles gracias. Pero no, he terminado con ese mundo. ¿Lo has hecho? Porque desde donde me siento, acabas de pasar un mes viviendo en él. Esto fue diferente. Esto fue personal. Y la próxima vez que pase algo personal, la próxima vez que alguien amenace a Sara o a ti o a alguien que te importa, ¿tienes que desempolvar tus viejas habilidades de nuevo? Eric no tenía una respuesta porque la verdad era que se había sentido vivo estas últimas semanas de una manera que no lo había hecho desde el retiro.
La planificación, la estrategia, la cuidadosa manipulación de su objetivo. Todo había vuelto tan naturalmente, tan fácilmente. Era bueno en esto, mejor de lo que era siendo un civil, construyendo una vida normal. No puedo volver, dijo Eric finalmente. No lo haré. Sara necesita un padre, no un operador. Entonces sé ambos. Sé el padre que puede proteger a su hija porque tiene habilidades que la mayoría de los padres no tienen. No hay vergüenza en eso, Eric. Capítulo 8, 11 horas. La llamada llegó 2 semanas después, justo cuando Eric comenzaba a pensar que la crisis había pasado. Era del abogado de Reyes Leal, Maximiliano Alarcón, el mismo operador hábil que representó a Lorenzo durante el incidente de la invasión del hogar. Señor Barajas, a mi cliente le gustaría hablar con usted antes de su lectura de cargos mañana, antes de que se finalice cualquier acuerdo de culpabilidad. Dice que tiene información que querrá escuchar. ¿Sobre qué? Sobre Lorenzo Yáñez y sobre ciertos planes que ya se pusieron en marcha antes del arresto de mi cliente. Eric sintió un frío bañarlo. ¿Qué planes? Del tipo que no se detienen solo porque un hombre está bajo custodia. Señor Barajas, Reyes Leal contrató sicarios. Se les pagó la mitad por adelantado antes de su arresto. El trabajo sigue activo. ¿Dónde está Sara? Eric ya se estaba moviendo. Teléfono sujeto entre el hombro y la oreja. Agarrando su arma de la caja fuerte. En la escuela, según las redes sociales de su hija. Pero señor Barajas, estos contratistas son profesionales. Esperarán la oportunidad correcta, y una vez que comienzan, no se detienen hasta que el trabajo está hecho o están muertos. Prepara la reunión. Estaré allí en 1 hora. Eric llamó a la escuela de Sara, hizo que la sacaran de clase a la oficina del director con instrucciones de no irse hasta que él llegara. Luego llamó a Néstor, consiguió que movilizara protección de la agencia. Luego condujo al centro de detención federal donde Reyes Leal estaba detenido. El hombre que lo recibió en la sala de entrevistas no se parecía en nada al duro expolicía de las fotos de vigilancia. Reyes Leal estaba demacrado, disminuido, enfrentando cargos federales que lo encerrarían por décadas, pero sus ojos todavía eran agudos, todavía calculadores. Los contratistas se llaman los 3 de Tamaulipas, dijo Reyes sin preámbulos. Exfuerzas especiales militares, GAFE, trabajo de seguridad privada antes de volverse independientes. Se especializan en hacer que las muertes parezcan accidentales. Accidentes automovilísticos, invasiones de hogar que salen mal, asaltos. Se les pagó 2 millones de pesos por adelantado para eliminarte dentro de 2 semanas. Esa fecha límite es en 4 días. ¿Por qué me dices esto? Porque Lorenzo está aquí conmigo y está cantando como un canario, entregando a todos, tratando de cortarse un trato. Les dijo a los federales que yo fui quien planeó todo, que él solo estaba siguiendo mi consejo. Me está colgando todo esto a mí. Reyes se inclinó hacia adelante. Así que, estoy devolviendo el favor. Lorenzo cree que es inteligente. Piensa que puede hablar para salir de esto. Pero esos sicarios, no les importa que estemos arrestados. Tienen un trabajo. Se les ha pagado. Lo terminarán. Y cuando lo hagan, cuando estés muerto y parezca un accidente, la defensa de Lorenzo se vuelve más fuerte. Sin víctima para testificar. Sin testigo para contradecir su historia. Me estás dando sus nombres, ubicaciones, todo. A cambio de que mi testimonio cuente más que el de Lorenzo. A cambio de que los fiscales sepan que estoy cooperando plenamente mientras él está tratando de jugar juegos. Eric estudió al hombre frente a él. Reyes Leal era un depredador, un criminal que se ganaba la vida arreglando problemas para hombres malos. Pero también era pragmático. Y en este momento, su pragmatismo significaba darle a Eric las herramientas para sobrevivir. Dímelo todo. Reyes Leal lo hizo. Nombres, descripciones, direcciones conocidas, tácticas operativas. Los 3 de Tamaulipas, Jaime Cárdenas, Norberto Ramos y Beto Macías tenían su base fuera de Reynosa. Exmilitares de élite, bajas deshonrosas, una cadena de muertes sospechosas a su paso que nadie había podido probar que fueran asesinatos. Te vigilarán primero, explicó Reyes. Aprenderán tus patrones, tus vulnerabilidades.
Luego atacarán cuando estés solo, cuando pueda parecer accidental. Son pacientes, profesionales y muy buenos en sus trabajos. No lo suficientemente buenos, dijo Eric en voz baja. Salió del centro de detención con un expediente completo sobre los contratistas compilado a partir de los registros de Reyes Leal. Para cuando llegó a la escuela de Sarah, los agentes federales ya estaban allí asegurando el perímetro. Eric encontró a su hija en la oficina del director pareciendo molesta más que asustada. Papá, ¿qué está pasando? Me sacaron de química. Empaca una maleta. Vamos a algún lugar seguro por unos días. ¿Es esto sobre Lorenzo? Lorenzo contrató gente para matarme antes de ser arrestado. Todavía están ahí fuera, todavía activos hasta que sean atrapados. Tú y yo necesitamos tener cuidado. La expresión de Sarah cambió de molestia a miedo a algo más duro. Van a venir por nosotros. Lo van a intentar. Entonces, ¿qué hacemos? Eric miró a su hija, viendo su propia resolución reflejada. No nos escondemos. No huimos. Ponemos una trampa y esperamos. La propiedad que Eric eligió era una cabaña 3 horas al norte en la Sierra Gorda. La había comprado hace años con ganancias de la agencia, un lugar para desaparecer si alguna vez lo necesitaba. Estaba aislada, defendible, y lo más importante, tenía sistemas de seguridad que pondrían celoso a un banco. Llegaron después del anochecer. Sarah llevando su maleta de noche. Eric llevando considerablemente más equipo. Dentro, activó los sensores perimetrales, revisó las cámaras, hizo inventario de sus armas. La cabaña tenía 2 entradas, ventanas a prueba de balas, puertas reforzadas y suficiente munición para mantener a raya a un pequeño ejército. Esto es como una película de narcos, dijo Sarah, tratando de sonar valiente. Esto es supervivencia y vas a quedarte en la habitación del pánico hasta que te diga que es seguro. ¿La qué? Eric le mostró la puerta oculta detrás de una estantería. La habitación de acero reforzado debajo de la cabaña con su propio suministro de aire, comunicaciones y salida de emergencia. Si comienzan los disparos, vas aquí. Cierras la puerta y no sales hasta que escuches mi voz o la de la policía. No me voy a esconder mientras tú peleas. Sí, lo harás. Porque no puedo hacer lo que necesito hacer si estoy preocupado por protegerte. Así es como me ayudas. Estando a salvo. Sarah quería discutir, pero vio algo en la cara de Eric que la detuvo. Está bien, pero vuelves, papá. Prométemelo. Lo prometo. Esa noche, Eric se sentó en la oscuridad de su cabaña y esperó. Los 3 de Tamaulipas vendrían. De eso, estaba seguro. La información de Reyes Leal era sólida, y Eric se había convertido en un objetivo obvio. Un hombre solo en una cabaña aislada, aparentemente inconsciente de la amenaza. Era el cebo perfecto. Su única ventaja era que sabía que venían. Los sensores se activaron a las 3:17 de la madrugada. 3 firmas de calor acercándose desde diferentes direcciones, espaciamiento profesional, movimiento táctico de libro de texto. Eric los observó en sus monitores, notando su equipo, su coordinación, su confianza. Pensaban que estaban cazando a un analista retirado. No tenían idea de que estaban caminando hacia la guarida de un depredador que había pasado 2 décadas perfeccionando el arte de la guerra psicológica y física. Eric dejó que se acercaran, dejó que rompieran su perímetro exterior, deshabilitaran sus medidas de seguridad obvias, se acercaran a la cabaña con creciente confianza. Luego, cuando estuvieron comprometidos, cuando los 3 estaban dentro de su zona de muerte, activó las defensas reales. Reflectores estallaron desde posiciones ocultas, cegando a los sicarios. Los altavoces emitieron grabaciones de sirenas de policía, comunicaciones militares, creando confusión y desorientación. Y el propio Eric emergió de una posición oculta con su rifle, usando gafas de visión nocturna que le permitían ver perfectamente mientras ellos estaban ciegos y entrando en pánico. ¡Suelten sus armas! La voz de Eric retumbó sobre el caos. ¡Están rodeados! Policía Federal, suelten sus armas y al suelo. Era una mentira, pero una convincente. Los contratistas repentinamente expuestos y cegados, pensaron que habían entrado en una trampa federal. 2 de ellos inmediatamente soltaron sus armas y obedecieron.
El tercero, Jaime Cárdenas, el líder del equipo, trató de correr. Eric le disparó en la pierna, no fatal, pero completamente incapacitante. El hombre cayó gritando. En minutos, Eric tenía a los 3 contratistas asegurados, atados con bridas y sentados contra un árbol en su camino de entrada. Llamó a sus contactos en la FGR, les dio coordenadas, y luego se sentó frente a sus cautivos y sonrió. Mi nombre es Eric Barajas, 22 años, agencia, Operaciones Negras, especializado en interrogatorio mejorado. Ustedes, caballeros, cometieron un error al aceptar un contrato sobre mí. No vamos a decir ni madres sin abogados, murmuró Norberto Ramos. Está bien. No tienen que hablar conmigo, pero van a escuchar. Eric se inclinó hacia adelante. Miren, enfrentan intento de asesinato de un testigo federal. Eso son décadas en el bote. Sin libertad condicional. Pero puedo ayudarlos. Puedo testificar que cooperaron, que proporcionaron información, que solo eran contratistas contratados que no conocían la situación completa. Todo lo que tienen que hacer es contarme todo sobre Lorenzo Yáñez, Reyes Leal y cualquier otra persona involucrada en esta operación. No sabemos nada, dijo Beto Macías. Nos contrataron. Nos pagaron. Hacemos el jale. Eso es todo. ¿Lo es? Porque tengo 11 horas antes de que llegue el apoyo. Y puedo hacer que esas 11 horas sean muy educativas para todos nosotros. Eric sacó un pequeño estuche, lo abrió para revelar instrumentos médicos, bisturís, agujas, jeringas de varios químicos. Los ojos de los contratistas se abrieron de par en par. No voy a torturarlos, dijo Eric con calma. Eso es ilegal, inmoral y honestamente innecesario. Lo que voy a hacer es peor. Me voy a sentar aquí y describir en detalle clínico cada técnica que he usado para romper a hombres como ustedes. Voy a explicar exactamente cómo funciona la presión psicológica, cómo se acumula el miedo, cómo la anticipación del dolor es a menudo peor que el dolor mismo, y luego voy a hacer absolutamente nada excepto esperar y dejar que sus propias mentes los destruyan. Se acomodó en su silla. Comencemos con Jaime. Cuéntame sobre tu tiempo en Michoacán. Cuéntame sobre las cosas que hiciste en los operativos que llevaron a tu baja deshonrosa. Cuéntame sobre las pesadillas que todavía tienes. La culpa que entierras bajo bravuconería y violencia. La cara de Jaime Cárdenas se puso pálida. ¿Cómo sabías? Leo a la gente. Es lo que hago. Te miro y veo a un hombre que mató civiles probablemente por accidente. Tal vez no. Veo a alguien que bebe demasiado, que no puede mantener una relación, que toma contratos como este porque dejó de importarle las consecuencias. _T, Jaime. Y Norberto, exgafe, tirador experto. 3 bajas confirmadas en Sinaloa. Pero hay más, ¿no es así? Algo pasó en Culiacán. Algo que terminó tu carrera militar y te convirtió en un fantasma después. Norberto estaba temblando ahora. Susurró. ¿Por qué? Solo estoy hablando. Solo describiendo lo que veo. Beto, tú eres diferente. Eres el psicópata del grupo. Sin culpa, sin conciencia, solo orgullo profesional y ser bueno matando. Pero incluso tú tienes miedos, ser atrapado, ser refundido en el altiplano, perder el control. En este momento, estás calculando probabilidades, preguntándote si estoy fanfarroneando, preguntándote cuánto sé realmente. Eric se puso de pie, caminó en un círculo lento alrededor de los 3 hombres. Esto es lo que va a pasar. Durante las próximas 11 horas, me voy a sentar aquí y hablar. Voy a contarles historias sobre interrogatorios que he realizado. Voy a describir el momento en que un sujeto se rompe, cuando se dan cuenta de que no hay escape, cuando renuncian a todo. Y ustedes van a sentarse allí atados, incapaces de detenerme, incapaces de escapar, simplemente escuchando. En sus mentes, cosas hermosas, terribles y frágiles van a hacer todo el trabajo por mí. Se volvió a sentar. Comencemos con una historia sobre un hombre en tierra caliente. Capítulo 9. El triunfo del cirujano. Los federales llegaron a las 2:47 de la tarde, exactamente 11 horas y 30 minutos después de la llamada de Eric.
Encontraron a los 3 contratistas sentados contra el árbol donde Eric los había dejado, ilesos físicamente, pero profundamente sacudidos psicológicamente. Los 3 estaban balbuceando confesiones, desesperados por hablar, por estar en cualquier lugar que no fuera en presencia de Eric Barajas. Jaime Cárdenas se había roto primero a la hora 3, describiendo en detalle cada contrato que había tomado a través de Reyes Leal, cada muerte que había arreglado, cada persona que había intimidado o dañado. Norberto Ramos duró hasta la hora 5 antes de comenzar a llorar y confesar cosas sobre las que Eric ni siquiera había preguntado. Beto Macías, el psicópata, resistió hasta la hora 9 antes de que su confianza se rompiera, y se uniera al coro de confesión. Eric no los había tocado, no los había amenazado directamente. Simplemente había hablado, contado historias, hecho preguntas y dejado que su propia culpa y miedo hicieran el resto. Era una técnica que perfeccionó durante 2 décadas. Presión psicológica tan precisa que no dejaba marcas, ninguna evidencia de coerción, solo hombres rotos ansiosos por cooperar. La agente Regina Méndez se acercó a Eric donde estaba sentado en el porche de su cabaña, bebiendo café y pareciendo agotado. «¿Qué les hiciste?», preguntó ella en voz baja. «Hablé». Ellos escucharon. «Durante 11 horas. Más o menos. Barajas, vamos a necesitar declaraciones tuyas, de ellos. Y vamos a necesitar saber exactamente qué pasó aquí. Defensa propia. Vinieron a matarme. Defendí mi casa. Los restringí usando fuerza razonable. Mientras esperábamos a las fuerzas del orden, tuvimos conversaciones. Eligieron confesar. Eso es todo lo que pasó». Regina lo estudió, viendo a través de la redacción cuidadosa la verdad debajo. «Eres un hijo de __ muy frío. Lo sabes. Soy un padre protegiendo a su hija. ¿Dónde está Sara? Segura adentro. ¿Quieres comprobarlo tú misma?» Encontraron a Sara en la habitación del pánico leyendo un libro en su celular pareciendo aburrida más que asustada. Se iluminó cuando vio a Eric. «¿Se acabó?» «Se acabó». Ella lo abrazó fuertemente. Sobre su cabeza, Eric encontró los ojos de Regina. La detective asintió lentamente, la comprensión pasando entre ellos. Lo que sea que Eric hubiera hecho, como lo hubiera hecho, el resultado eran 3 criminales peligrosos fuera de las calles y una cascada de confesiones que probablemente cerrarían una docena de casos sin resolver. Las siguientes 2 semanas fueron un borrón de declaraciones, deposiciones y procedimientos legales. Lorenzo Yáñez, enfrentado con evidencia abrumadora y múltiples testigos, se declaró culpable de todos los cargos. Lavado de dinero, robo de autos, fraude de seguros, conspiración para cometer asesinato. El juez lo sentenció a 35 años en un penal federal, sin posibilidad de libertad condicional por 20. Reyes Leal obtuvo 40 años por ser el arquitecto de múltiples asesinatos. Los 3 de Tamaulipas recibieron cada uno sentencias largas sin libertad condicional. Y Eric Barajas volvió a su vida tranquila en los suburbios de Querétaro, cocinando hot cakes para su hija y tratando de fingir que era solo un padre soltero normal. Pero no era normal. No podía serlo. Los eventos de los últimos meses lo habían probado. Un mes después de la sentencia de Lorenzo, Katia llamó. Su voz era pequeña, rota. «Eric, ¿puedo ir? Necesito hablar contigo». «Por supuesto». Ella llegó 1 hora después pareciendo 10 años mayor de lo que lo había hecho antes de Lorenzo. Había perdido peso. Su cabello estaba encaneciendo, sus ojos atormentados. Eric hizo té, le dio espacio, esperó. «Fui tan estúpida», dijo finalmente. «Le creí sobre todo, sobre que tú eras el problema, sobre que él era legítimo, sobre construir una nueva vida. Y en cambio, casi hago que te maten. Puse a Sara en peligro. Lo siento mucho, Eric. Lo siento tanto. Lo sé. ¿Puedes perdonarme alguna vez?» Eric pensó en el perdón, sobre la naturaleza de los errores y las consecuencias. «Katia, te perdono, pero no puedo ser lo que necesitas que sea. No puedo ser tu esposo de nuevo, no puedo ser tu estabilidad. Necesitas encontrar eso en ti misma». «Lo sé. Solo quería que supieras que lo veo ahora.
¿Quién eres realmente? Lo que hiciste para proteger a Sara, para protegerme, aunque no lo merecía. No eres el hombre frío y vacío que dejé. Eres una buena persona que hace cosas difíciles porque alguien tiene que hacerlo. No soy bueno. Solo soy un padre. Eso es lo mismo. Después de que se fue, Eric encontró a Sara en su habitación haciendo tarea. Ella levantó la vista, sonrió. ¿Mamá bien? Llegando allí lentamente. ¿Estás bien tú? Eric se sentó en el borde de su cama. No lo sé, pequeña. Hice cosas estos últimos meses que juré que nunca haría de nuevo. Lastimé a gente, los manipulé, usé habilidades que deberían haber permanecido enterradas. Y la peor parte, fui bueno en ello. Realmente bueno. Me protegiste. Eso te hace bueno. No es tan simple. ¿Por qué no? La gente mala hace cosas malas porque quiere lastimar a otros. La gente buena hace cosas difíciles para proteger a los que ama. Eres bueno, papá. Incluso cuando das miedo, incluso cuando haces cosas que hacen que otras personas se sientan incómodas, eres bueno. Lo sé. Mamá lo sabe ahora. Y tal vez algún día tú también lo sepas. Eric abrazó a su hija, sintió sus brazos alrededor de él, sólidos y reales y perfectos. Lo que fuera que él era, operador, interrogador, padre, la había mantenido a salvo. Eso tenía que contar para algo. 3 meses después, Néstor Herrera llamó con noticias interesantes. La agencia quiere contratarte como consultor, enseñando técnicas de interrogatorio, operaciones psicológicas, todas las cosas en las que eres tan antinaturalmente bueno. Es una oferta legítima. Buen pago. No se requiere trabajo de campo. Diles gracias, pero no. ¿Estás seguro? Es una oportunidad de usar tus habilidades para el bien, también. Estoy usando mis habilidades para el bien ahora mismo. Criando a Sara, estando presente, siendo normal, o tan normal como puedo ser. Está bien. Pero Eric, si cambias de opinión o si alguna vez necesitas algo, llámame. Eres uno de los mejores operadores que he dirigido. El mundo es peor sin gente como tú en él. El mundo es mejor cuando gente como yo no necesita existir. Eric colgó y fue a la cocina donde Sara estaba haciendo la cena. Espagueti, su especialidad. Juntos hablaron sobre su día en la escuela, se rieron de un vídeo estúpido que ella le mostró en su celular. Era normal, mundano, perfecto. Y si a veces tarde en la noche, Eric yacía despierto y recordaba la mirada en la cara de Lorenzo Yáñez cuando se dio cuenta de que había cometido un error fatal, o la forma en que los sicarios se habían roto bajo nada más que palabras y tiempo, o la fría satisfacción de ver a hombres malvados llevados ante la justicia. Bueno, eso era entre él y su conciencia. Él era Eric Barajas, padre, operador retirado, el hombre que había pasado 22 años en la oscuridad para que otros pudieran vivir en la luz. Y había ganado. Epílogo. 5 años después, Sara Barajas se graduó del TEC de Monterrey con honores. Su padre se sentó en la audiencia, orgulloso y presente, solo otro papá en la multitud. Lorenzo Yáñez estaba cumpliendo su sentencia en un penal federal en el Estado de México. Katia Cruz se había vuelto a casar, esta vez con un contador genuinamente amable que la trataba bien. Y Eric Barajas. Entrenaba baloncesto juvenil, era voluntario en el hospital militar, y vivía tranquilamente en su casa en los suburbios de Querétaro. Sus vecinos pensaban que era un aburrido trabajador del gobierno retirado. No tenían idea sobre los demonios que había enfrentado, las batallas que había ganado, las habilidades que yacían inactivas, pero nunca olvidadas. Y eso era exactamente como Eric lo quería. Porque los hombres más peligrosos son los que parecen inofensivos. Los guerreros más efectivos son los que ya no necesitan pelear. Y los mejores padres son los que harán absolutamente cualquier cosa, legal o no, moral o no, fácil o imposible para proteger a sus hijos. Eric Barajas había sido todas esas cosas y lo haría todo de nuevo en un instante. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu precioso tiempo. Si disfrutaste esta historia, entonces por favor asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho.